Puedes salir de una deuda en 30 días, de esa primera deuda de la que necesitas salir para tomar ese impulso e ir por la siguiente deuda y la siguiente y la siguiente. Claro que sí, pero todo dependerá de ti, de tus objetivos, de lo que quieres lograr, de si tomas acción a través de lo que vas a aprender en este curso. Y también si tú tienes la mentalidad suficiente para, a pesar de tener esa dificultad en esos momentos, poder lograr salir de esa situación en la que te encuentras ahora. Lo que quiero que hagas es que vayas por tu snack favorito, tu bebida favorita, tomes un lápiz y un papel para que vayas anotando y vayas entendiendo lo que vamos a estar hablando en cada uno de estos módulos. Te voy a dar un momento para que hagas eso. Pausa el video y ve por tu snack o bebida favorita. El objetivo de este curso es que tú como alumno puedas capacitarte, entender que puedes salir de una deuda en 30 días y que todo esto lo hagas a través de implementar métodos prácticos simples y altamente efectivos. La meta de este curso es que realmente tú entiendas que la educación financiera es importantísima, así como saber y entender cómo manejar las deudas para que también puedas tomar decisiones informadas y así no estés después, un año después, 2 años, 3 años o a futuro nuevamente endeudado o endeudada, sino que puedas tener la capacidad de tomar decisiones y que eso no te lleve nuevamente a estar en la situación que estás hoy. Entendamos y comprendamos la deuda. Para abordar este proceso de salir de una deuda, es esencial que tú como alumno entiendas profundamente la naturaleza de la deuda. Esto implica que puedas identificar ese monto que adeudas actualmente, las tasas de interés que aplica a esa deuda y las condiciones de pago. Es decir, no es lo mismo pagar un paga diario todos los días que pagarle a una entidad bancaria cada mes. Son distintas deudas y distintas condiciones que te coloca cada uno para que tú puedas pagar esas deudas. Conocer de estos aspectos te permite desarrollar una estrategia más eficiente para que puedas eliminar esas deudas y te enfoques en las deudas más costosas más adelante con un método conocido como el método Avalanche, que si no lo conoces lo vamos a entender aquí en este curso más adelante. Y bueno, en este curso tendremos un enfoque práctico y simple. El curso se va a centrar en esos métodos que te dije al principio, prácticos y sencillos, que lo puedes implementar en el día a día. Esto hablamos de que tienes que hacer un presupuesto para también entender cuáles son tus ingresos y tus gastos, donde puedes recortar para aportar más a la deuda. También entenderás cómo negociar con esos acreedores, si vas a reducir más los intereses o vas a pedir más plazo, qué tanto te conviene eso. Y lo tercero es que debemos generar ingresos adicional. Veremos cómo utilizar la inteligencia artificial para poder aprovechar, acortar el tiempo y también apalancarnos de esa inteligencia para poder salir de esas deudas a través de creación de negocios, pequeñas ideas de negocio que te puedan ayudar a recortar el tiempo. Módulo 1, y en este módulo estaremos hablando de mentalidad de libertad financiera. Lección número 1. ¿Qué significa estar realmente libre de deudas? Al hablar de libertad financiera es crucial comprender que salir de tus deudas va mucho más allá de simplemente salir de lo que debes. La libertad financiera implica un cambio significativo en tu mentalidad, en la forma en que te relacionas con el dinero. Este proceso te va a empoderar para tomar el control de tus finanzas y que te permite vivir con esa tranquilidad y sin que las deudas te roben tu paz mental. Ahora, cuando hablamos de libertad financiera como control, la libertad financiera se puede definir como la capacidad de manejar nuestros recursos económicos de una manera adecuada, sin depender de créditos o de deudas que nos afecten emocionalmente. Y esto lo explico así. Si tienes $1.000.000, ¿qué tiempo de libertad financiera tienes para vivir con ese $1.000.000? Y pongamos un ejemplo. Si tú te gastas
$1,000 cada mes, pues tendrás alrededor de 10 años para poder vivir con esa libertad financiera sin tener deudas, sin tener que pagar, sino lo básico, lo que tú te gastas mes a mes. Ese es el tiempo de libertad financiera que tienes para poder sobrevivir hasta esos 10 años. Entonces, cuando hablamos de libertad financiera, es que si tú trabajas y al mes te ganas un salario, pero con eso puedes sobrevivir ese mes, entonces tu libertad financiera depende de tus ingresos, de lo que hayas ahorrado, de lo que hayas invertido y así. Esto significa tener un conocimiento claro de nuestros ingresos y gastos, así como la habilidad para planificar y poder ahorrar. Cuando estamos realmente libres de deudas, podemos tomar decisiones sin miedo, disfrutando de una vida sin atadura financiera. Es decir, nosotros cuando no tenemos deudas y tomamos decisiones acertadas, podemos tener lo que soñamos algún día, como puede ser un carro, una casa, viajes y demás, pero siempre con esas decisiones acertadas que nos lleven a vivir sin ataduras y sin deudas. Hablemos de qué es una deuda productiva y una deuda tóxica. Entonces siempre es importante distinguir entre estos dos tipos de deuda. La deuda productiva es aquella que te genera un retorno, es decir, tú inviertes para obtener sea más patrimonio o generar más ingresos. Eso, por ejemplo, puede ser un préstamo estudiantil que te permite tener un título universitario para considerar más adelante generar los suficientes ingresos para poder mejorar tu economía actual. Ahora, por otro lado, la deuda tóxica es aquella que consume tus recursos sin ofrecerte ningún beneficio a largo plazo. Un ejemplo de esto son las tarjetas de crédito con alta tasa de interés que se utilizan muchas veces y eso nos pasa a todos para hacer compras innecesarias. Esta deuda no solo va a afectar tus finanzas, sino que también te puede causar un gran estrés emocional. Pequeño y breve ejercicio de visualización. Esto te va a ayudar a comprender y a entender ese impacto de estar libre de deudas. Tómate un momento, cierra los ojos por favor y reflexionemos. Te hago esta pregunta. ¿Cómo te sentirías si de la noche a la mañana no tuvieras deudas? Ahora, quiero que imagines un día cualquiera, sin esa carga de estar pendiente de los pagos, que esto nos conlleva a la ansiedad. ¿Te sientes tranquilo o tranquila? Y la libertad que esto podría aportar a tus decisiones diarias. ¿Lo sientes? Te hago esta otra pregunta. ¿Qué harías con ese espacio en blanco en tu vida financiera? Estos tipos de ejercicio te van a motivar. También te van a dar esa conexión emocional con nuestra meta de libertad financiera. En la lección número 2 vamos a identificar las creencias que te mantienen endeudado. Nuestro comportamiento financiero está profundamente influenciado por las creencias que tenemos sobre el dinero. Muchas de estas creencias pueden ser limitantes y pueden provenir de esas experiencias personales, familiares o culturales que existen en nuestro país. Es fundamental identificar estas creencias para poder transformar y romper esos ciclos de deuda. Algunos ejemplos de creencias limitantes es que, y muchas veces pasa, las personas siempre dicen, siempre voy a estar endeudado, nunca voy a poder salir de esa deuda. El dinero solo llega a los que tienen mucho dinero. Las deudas siempre crecen cada día más. No encuentro salida, no tengo trabajo. Estos pensamientos pueden ser muy poderosos y pueden hacer que te sientas atrapado en ese ciclo o en ese problema de la deuda. A menudo se convierten en profecías autocumplidas que nos impiden buscar nuevas oportunidades o soluciones. Entonces, detención de esos pensamientos negativos automáticos. Para poder combatir esas creencias limitantes es esencial comprender y entender y aprender a detectar los pensamientos negativos automáticos que surgen en nuestra mente. Cada vez que te encuentres pensando en algo negativo sobre tu situación financiera, quiero que hagas una pausa
y que te preguntes si ese pensamiento realmente es cierto. Reflexiona sobre la evidencia que respalda o refuta tu idea. Es decir, si yo pienso que hoy no tengo la oportunidad de encontrar ingresos, pues cambia ese pensamiento por si voy a encontrar ingresos y oportunidades que me ayuden a salir de esa situación. Y seguro ahí van a surgir ideas y te van a salir cosas relacionadas con ese pensamiento positivo. Ahora, debemos reprogramar nuestra mente. La reprogramación de estos pensamientos implica un ejercicio consciente, consistente de reemplazar esas creencias limitantes con afirmaciones positivas. Una técnica eficaz es la de interrumpe y reemplaza. Cada vez que identifiques un pensamiento negativo, interrúmpelo con una afirmación positiva que te desafía esa creencia. Por ejemplo, si piensas no podré salir de deudas, interrumpe ese pensamiento y reemplázalo por tengo la capacidad de transformar mi situación financiera. En este reto o en este módulo número 1 tenemos un reto como parte de la transformación hacia la mentalidad de libertad financiera. Te invito a realizar un ejercicio introspectivo. Escribe tus 3 principales miedos respecto al dinero. Reflexiona sobre cada uno de ellos y luego destrúyelo mediante afirmaciones positivas. Aquí tienes un ejemplo. Puedes tomarle captura a la pantalla. Miedo, no voy a poder pagar. Afirmación, soy capaz de generar recursos que necesito para pagar esa deuda. Este reto no solo te ayudará a reconocer tus miedos, sino que también te guiará hacia una mentalidad más positiva, resiliente respecto al manejo de tus finanzas, estableciendo así el camino hacia tu libertad financiera, así hacia ese propósito que tienes de salir de tu primera deuda en 30 días. Número 2. Radiografía de tu deuda. En el módulo 2, en la lección 1, calcularemos tu salud financiera en menos de 15 minutos. Esto se centra solamente en que comprendas tu salud financiera a través de un simple cálculo que va a revelar el grado de endeudamiento que tienes actualmente. Ahora, para calcular tu nivel de endeudamiento, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es simple. Deudas totales entre ingresos mensuales igual te va a dar un nivel de endeudamiento. Ahora te desgloso la fórmula. Las deudas totales es todo ese valor que representa la suma de todas tus deudas. Incluye préstamos, tarjeta de créditos, créditos personales, entre otros, hasta las deudas más pequeñas, métela ahí. Ingresos mensuales. Considera todos los ingresos que recibes en un mes, incluyendo tu salario, ingresos por trabajos freelancer, trabajos temporales, trabajos que hagas los fines de semana o cualquier otra fuente de ingresos regulares que tú puedas incluir ahí. Al dividir estos dos, como las deudas totales, entre ingresos mensuales, obtendrás un porcentaje que te indica ese nivel. Ahora veamos los rangos de salud financiera. Una vez tengas ese nivel de endeudamiento, vamos a interpretarlo mediante este rango de salud financiera. Si tienes entre un 0 y un 30%, esta categoría te va a indicar que tienes una situación financiera saludable. Tus deudas las puedes manejar con tranquilidad y no ponen en riesgo la salud financiera o tus finanzas personales en estos momentos. Si es entre el 31 y el 50%, aquí sí entras a una zona más peligrosa, aunque puedes seguir haciendo tus pagos tranquilamente, pero es un claro indicativo de que necesitas actuar para no caer en problemas financieros mucho más serios. Y si tienes más del 51%, esto quiere decir que estás a un nivel crítico y te sugiero que la mayoría de tus ingresos lo destines al pago de tus deudas. Es necesario que tomes medidas radicales para no caer en una insolvencia. Ahora, tienes algunas herramientas prácticas como puede ser el presupuesto mensual, quincenal o semanal que tú puedes realizar. Y te voy a mostrar un ejemplo aquí rapidito. Eh, este es un ingreso de cada mes que yo hago, lo que me pagan versus los gastos que tengo y esto me da lo que al final me queda para el disfrute, para poder en este momento divertirme
Pero aún así, mira que yo tengo pagos, ahorro e inversiones que también me ayudan a crear en el futuro un colchón financiero que no me permita estar en deuda siempre. Ahora también para poder calcular tu nivel de endeudamiento, yo simplemente lo que hice aquí fue colocar los valores y lo dividí. Como dice la fórmula, deudas totales entre ingresos mensuales, esto me da un nivel de endeudamiento. Si yo coloco que debo $3.000 versus lo que yo me gano, esto me va a dar un nivel de endeudamiento del 300%. Claro, si yo nada más debo $100, esto me va a dar un nivel de endeudamiento del 10%. Y mediante ese indicador me va a decir si estoy entre estos rangos de los que estamos hablando ahora. Entonces, puedes hacerlo tú mismo desde tu casa. Si quieres la plantilla o quieres la fórmula, con mucho gusto yo te la voy a dar aquí abajo en los comentarios. Me lo pides y yo con mucho gusto te lo envío. Lección número 2. ¿Cómo priorizar qué atacar? ¿Cuál es la deuda que debo eliminar? Esta segunda lección se enfoca en la importancia de priorizar tus deudas. Al entender qué deudas requieren mayor atención, podrás transformar tus esfuerzos en resultados más efectivos. Ahora, ¿cómo clasifico las deudas? Para poder establecer una estrategia clara que te permita pagar esas deudas, clasifícalas según los siguientes criterios. 1. La tasa de interés. Inicia evaluando cuál es la deuda que tiene mayor tasa de interés, es decir, la que está más alta. Estas deudas son las que te costarán más a largo plazo y por lo general es más beneficioso pagarlas primero. 2. Monto total. Considere el total de cada deuda. A veces pagar una deuda más pequeña puede ser motivador y liberarte de un compromiso, incluso si tienes una tasa de interés mucho más baja. 3. Urgencia o consecuencias por impago. Algunas deudas pueden conllevar a consecuencias más severas si no se pagan a tiempo, como las hipotecas o los préstamos estudiantiles o los préstamos a los pagadiarios. Necesitas entender estas urgencias al establecer tu plan. Ahora te tengo un método eficaz para visualizar tus deudas, es crear un mapa de prioridades de deudas. Este mapa te permite gestionar tus deudas de manera organizada. Puedes programar una lista que coloque tus deudas ordenadas desde la más alta tasa de interés hasta la más baja. Este te ayudará con un enfoque claro a centrar tus esfuerzos y recursos donde más se necesitan. Además, considera el método bola de nieve, que es atacar primero las deudas más pequeñas para ganar motivación. O también puedes utilizar el método avalancha concentrando los pagos en la deuda de mayor interés, dependiendo de lo que mejor te funcione a ti en estos momentos. El reto de este módulo número 2, para poder aplicar lo aprendido, se propone un reto muy práctico. Te voy a dejar una plantilla de deudas. En esta plantilla deberás completar la siguiente información correspondiente al tipo de deuda, al saldo actual, a la tasa de interés y al pago mínimo. Este ejercicio te va a permitir tener una visualización clara y precisa de tu situación de deuda, lo cual es esencial antes de iniciar cualquier estrategia para reducirla. Al final del reto estarás un paso más cerca de mejorar tu salud financiera y prepararte para las siguientes acciones en tu camino hacia la libertad financiera. Módulo número 3. Método de pago focalizado. En la lección número 1 de este módulo veremos qué es el método bola de nieve versus el método avalancha y cuál elegir. En esta lección vamos a adentrarnos en los dos métodos más conocidos para la gestión de las deudas. Ambos tienen enfoques diferentes, pero el objetivo principal es que logres eliminar las deudas de manera efectiva. Ahora, hablemos primero del método bola de nieve. Este se centra en pagar primero la deuda más pequeña. La razón detrás de esta estrategia es que al lidiar las deudas menores rápidamente se genera un efecto psicológico positivo. Cada deuda que se paga
actúa como una pequeña victoria, lo que aumenta la motivación de quien debe para seguir avanzando. Este enfoque es especialmente útil para las personas que necesitan un empujón inicial para mantenerse en el camino hacia la eliminación de todas sus deudas. La clave aquí es la rapidez en la que se pueden cerrar las cuentas, lo que a su vez impulsa la confianza y el compromiso con la causa de eliminar esas deudas. Si tienes deudas pequeñas, puedes utilizar este método para eliminar esas deudas. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Y yo lo puse. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pasemos a explicar el método avalancha. Por otro lado, el método avalancha prioriza el pago de las deudas con tasas de interés más altas. La lógica detrás de este método es clara. Es enfocarse primero en las deudas que te generan mayor interés. Se ahorra dinero a largo plazo. Este enfoque puede requerir una mayor disciplina, ya que las deudas más grandes y de mayor interés pueden tomar tiempo en ser liquidadas, es decir, pueden tomar meses o años. Sin embargo, la recompensa es significativa, ya que eventualmente se pagará menos intereses y estarás más cerca de la libertad financiera. Ahora sí, te voy a mostrar unos ejemplos. Aquí vemos el método bola de nieve. Tengo una deuda por un préstamo puede ser un prestamista, un amigo también me prestó y el banco. El monto del prestamista es de $1000 a un 20%. El del amigo es de $200 y el del banco es de $500. Ahora, ¿cómo ordenaría yo eso? De la siguiente manera, primero elijo pagarle a mi amigo para salir rápidamente de esa deuda y que eso me dé motivación. Lo segundo es pagarle al prestamista para que pues pueda despejar esa presión y esa angustia de estar siempre intimidado por esa persona. Y tres, al banco, porque el banco, aunque me lleve a mora y a los siguientes procesos, si yo no tengo nada que el banco pueda embargarme, pues aquí en Colombia no meten preso a nadie por deberle, pues puedo salir o dejar esa deuda de último. Con los bancos se puede negociar después. Ahora, en el método avalancha tenemos el mismo ejercicio, pero aquí sería diferente. Ahí nos dice el método que debemos pagar primero la que tenga mayor interés, y la que tiene mayor interés es el del prestamista, que tiene un 20%. Entonces saldría de esta deuda primero, después de mi amigo y luego del banco como última opción. Entonces, para estos dos métodos existe una estrategia de acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tu capacidad de pago en estos momentos tengas. Un cuadro comparativo, esto te va a ayudar a tomar una decisión más informada sobre el método que puedes adoptar. Y tú puedes crear este cuadro comparativo sencillo. Este cuadro puede incluir, ejemplo, en el método de bola de nieve, ventajas, una motivación rápida, fácil de seguir, mejora la confianza. Una desventaja es que puede llevarte a pagar más intereses a largo plazo. En el método avalancha, ventajas, ahorrar más intereses, más eficiente en términos de dinero. Alguna desventaja, puede requerir más tiempo para poder ver los resultados iniciales. Ahora tú puedes utilizar este cuadro comparativo y determinar qué método utilizar para poder eliminar esas deudas de manera efectiva y sin que esas deudas te tengan que acosar. Entonces puedes hacer este cuadro comparativo. Aquí tienes el ejemplo, puedes guiarte y toma acción y hazlo desde ahora. Lección número 2. Estrategia de ataque. Un solo enfoque a la vez. Una vez elegido el método, sea bola de nieve o sea el método avalancha, es fundamental adoptar una estrategia de ataque que se centre todos los esfuerzos en una deuda a la vez. Este enfoque es crucial para evitar la dispersión de los recursos y la frustración al intentar dividir los pagos entre múltiples deudas. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando yo antes intentaba pagar todas las deudas a la vez, nunca me alcanzaba para pagarlas todas y siempre pasaba deprimido, con bastante ansiedad, angustiado porque algunas personas me llamaban y me intimidaban con el pago de la deuda. Y no podía pagarlas todas hasta que entendí esta importancia de pagar una deuda a la vez. Esta lección va a enfatizarte
la importancia de dirigir todas las energías financieras hacia una sola deuda hasta que ésta sea totalmente eliminada. Pagar un poco a cada deuda puede parecer una estrategia lógica, pero en realidad suele ser un error. Dividir los pagos significa que cada deuda se prolonga mucho más en el tiempo, lo que genera más estrés y dificultad de seguimiento del progreso, y al fin y al cabo no pagas la deuda. Al centrar todo el esfuerzo en una única deuda, no solo aceleras el proceso del pago, sino que también se construye una percepción clara hacia el éxito. Cada pago que se realiza sobre esa deuda eliminada se convierte en una victoria tangible, reforzando el compromiso de tú como deudor con un plan de acción claro que te lleve a eliminar esas deudas. Ahora, hagamos un plan escrito. Para llevar a cabo esta estrategia de manera efectiva, es recomendable crear un plan escrito a detalle. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, deuda principal elegida. Identificar la deuda que se va a priorizar, es decir, la deuda que vas a pagar de primero. Establecer un pago mensual como objetivo. Establece una cantidad específica que se destinará mensualmente a liquidar esa deuda. Establece una fecha estimada de liquidación. Tenga una idea clara de cuánto espera eliminar la deuda y esto proporcionará un marco temporal que motiva y enfoca los esfuerzos. Es decir, y aquí tengo un ejemplo. Vamos al calendario de pago. Se supone que tú todos los días, yo hice una fecha, un calendario de 30 días, que me dan 30 días, y pago programado por día son $33. Pues digamos que esto sería un objetivo claro que yo tendría que conseguir $33 todos los días para salir de una deuda en 30 días. Listo. Pero no he metido los intereses. Esos $33 serían los que tenía que conseguir todos los días. Claro, el prestamista, el banco, a final de mes también quiere cobrar sus intereses. Y yo, para poder salir de esas deudas, entonces me tomaría en un día de 8 horas conseguir $40. Lo que me dice que al término de los 30 días tendría para pagar la deuda más los intereses. Entonces podrías utilizar esa estrategia durante cada día, conseguir un monto que te lleve a su objetivo. Ahora, todos los días seguramente no vas a conseguir $40, pero el día en que consigas menos, entonces tendrás que aumentar al día siguiente un poco más para lograr compensar ese día en que tuviste unos ingresos más bajos. Es decir, si yo en el día 2 nada más obtuve 30, en el día 3 tendría que conseguir 50, así sucesivamente hasta completar el monto. Entonces, depende de ti, depende de ese plan, depende cómo establezcas esa estrategia, podrás salir en 30 días de tu primera deuda. Como siempre, hablemos del reto número 3 de este módulo. Para poder finalizar el módulo y asegurar el compromiso con el plan, tú, como participante de este curso, primero debes elegir un método. Decide entre el método bola de nieve o el método avalancha basado en lo que ya reflexionamos, en lo que ya hicimos. 2. Aplica el método elegido. Comienza a destinar los recursos financieros hacia la deuda que ya seleccionaste, que ya dijiste. Y 3. Comienza a firmar un compromiso contigo mismo escrito con la frase: me comprometo a salir de esta deuda aplicando el método elegido, sea método bola de nieve o avalancha. Los participantes se afianzan en su determinación y se responsabilizan de su progreso. Es decir, tú puedes hacer esta firma de un compromiso, colocar esa hoja detrás de la puerta de tu cuarto para que todos los días la veas al irte y entiendas y te motives a lograr comprometerte con salir de esa deuda dentro de los 30 días. Esto puede ser un recordatorio, una manera de impulsarte todos los días, una motivación. Eso te va a ayudar en ese camino que debes tener hacia tu libertad financiera.